Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que todos juntos podamos orar al Señor, pidiéndole principalmente que nos abra puertas de su palabra, tengamos una conversación para edificación de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por darnos esta oportunidad de elevar nuestra voz a su santo trono, Señor, para rogarle a usted misericordia a favor de cada uno de nosotros, y en especial en esta hora, Señor, que tú nos abras puertas de tu palabra para tener conversación, Señor, de ella, y que tu Espíritu Santo allí nos abra estas puertas maravillosas y nos inspire en tus enseñanzas. Yo te ruego que tú bendiga en este día todo trabajo espiritual que se está haciendo. En este día bendiga a los profesores y profesoras de nuestras señoritas, como también allí de los niños y los jóvenes, sean ellos bendecidos. Y tu palabra bendita pueda tener esa claridad en cada uno de nosotros para poder esparcirla y oírla, Padre mío. Yo te ruego que bendigas todos los servicios que se están haciendo, bendigas también toda nuestra iglesia, tú la sigas guardando, abriéndonos las puertas, Señor, para poder congregarnos y unidos juntos podamos participar de estos servicios. Bendícenos tú en esta hora, Señor. Ruego que tu misericordia nos alcance y nos abra puertas de esta palabra bendita. Te lo rogamos por amor, por misericordia, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle a usted, hermanos, que abra su Biblia para ahí leer la palabra del Señor para la enseñanza este día. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Y ahora de los versículos 17 al 24 tenemos la enseñanza. También el texto que confirma esta enseñanza lo tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, los versos 9 y 10. Ahí tenemos la confirmación para esta palabra. Búsquelo usted y leámoslo juntos, ya que eso es muy importante, podré escudriñar esta escritura. Voy a leer estos versículos, dichos están del 17 al 24, y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Añada el Señor bendición a esta lectura. También vamos a leer el texto, dicho está, en Colosenses capítulo 3, los versículos 9 y 10. Y dice así: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Confirme grandemente esta enseñanza en cada uno de nuestros corazones el Señor.
Gracias al Señor que nos podemos encontrar a través de este medio en la escuela dominical, después de un domingo que por razones nacionales, cívicas, no pudimos tener este servicio porque creímos que era oportuno dejar esta libertad para que todo nuestro pueblo cumpliera sus deberes cívicos. Y por ello que no tuvimos esta enseñanza pasada. Y la enseñanza es correlativa para cada domingo, que no podemos saltarla. Pero el Señor nos dé gracias para unificar todo este capítulo 4 en estas enseñanzas y podamos sacar provecho de lo que el Espíritu Santo quiere hablar. En esos días el Señor inspiró al apóstol Pablo en estas enseñanzas para la iglesia en Efesios, pero que han quedado escritas para toda la iglesia a través de todos los tiempos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y nos damos cuenta cuánto el sentimiento del Espíritu de Dios, como va aconsejando a través del apóstol esta enseñanza. Y cuando nos muestra el apóstol en su primer versículo de este capítulo 4, qué es lo que él piensa que ruega. Acordémoslo de él cuando agrega la escritura y dice, yo pues preso en el Señor. ¿Qué está haciendo preso? Os ruego que andéis como es digno de la convocación con que fuisteis llamados. Ya el apóstol está mostrándonos cómo Dios ha hecho una transformación, un cambio, específicamente un llamado al hombre, que ha sido allí beneficiado con esta misericordia, con esta gracia, para este camino bendito, reconociendo que ya Dios lo apartó de una forma de vida, de una forma de ser, para este conocimiento tan hermoso como fue la enseñanza de ese domingo, cuando nos hablaba que como hijos de Dios teníamos que ser uno solo, una sola fe, decía la palabra del Señor, un solo bautismo, y Dios nos estaba juntándonos para ser un pueblo de Dios, separándolos de la vida del mundo, sacándolos de la vida del mundo. Y en ello hay muchas formas que Dios tiene para llamar a los hombres. Algunas veces hemos interpretado la parábola que el Señor muestra cuando salió a buscar hombres para el trabajo de sus viñas. Y encontró a unos en la mañana y los contrató para que pudieran trabajar en su viña por un denario. Posteriores, a mediodía, encontró a otros, a media tarde también a otros. Y a última hora también encontró a otros para trabajar en su viña. Y a cada uno les prometió un pago justo, a los primeros un denario. Y por ello cuando miramos que el Señor allí muestra y da orden que se les pague el trabajo a todos los trabajadores que habían trabajado durante este día distintas horas, el Señor allí dio a cada uno como Él había prometido. Y de esta manera fueron destinados al trabajo de la obra del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor llama a distintas horas. Y hemos interpretado esa parábola de acuerdo a los tiempos que nacimos. ¿Cuándo Dios nos llamó? ¿A qué épocas? Algunos permitió el Señor, como que les habla, de ser llamado a este conocimiento, apartado para este camino, desde antes que naciera. Bendición que es cierto, no son pocos los que tienen, de acuerdo al mensaje de Dios, apóstoles que Dios llamó profetas de esta manera. Pero a otros ha llamado a mediodía, a otros allí a media tarde y a otros a última hora. Pero es Dios quien hace el llamado para esta vocación maravillosa. Y a cada uno de aquellos que hemos sido llamados, Dios allí nos ordena, nos enseña, nos aparta para que sigamos este camino bendito de servirle a Él, formando la iglesia del Señor, lo que Dios ha querido mantener como esta iglesia que fue sacada del mundo. Todos tenemos que reconocer que la vida sin el conocimiento de Dios es una vida de pecado, una vida de maldad, por la ignorancia, por el no conocimiento del Señor. Pero también enseñaba la enseñanza pasada que no explicamos, de acuerdo como está dicho, que no tuvimos esta escuela dominical, y decía uno de los versículos tan importantes,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto tiene un fin, decía el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en ello entendemos, como el apóstol nos explica y el Espíritu Santo abre entendimiento, que Dios va haciendo un llamado y va transformando a los hombres. Y de esa manera llega el hombre al conocimiento de Dios y Dios lo va constituyendo de acuerdo a las necesidades de la obra. Dicho está, constituyó a unos apóstoles en ese principio, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, de los cuales hemos llegado a la fecha actual, donde vemos que el trabajo de Dios es llamar hombres para la edificación de su iglesia. Y cada uno que hemos recibido esta orden de Dios es para ser parte de este proceso espiritual de trabajar. Y así como cuando los hombres construyen un edificio y ellos necesitan en esta construcción y preparan toda la obra y saben que necesitan los arquitectos para que diseñen, los constructores para que edifiquen, los trabajadores, los obreros, y cada uno lo perfeccionan, lo hacen de acuerdo a eso para que sean útiles a esa obra, útiles al trabajo. Y hermoso es cuando han terminado la obra y cuando han construido un edificio de gran cantidad de pisos y ha quedado una obra perfecta. Pero la pregunta queda allí en el ambiente: ¿cuántos trabajaron en ese edificio? ¿Qué tipo de hombres trabajaron? Y encontramos de los más intelectuales en el principio para diseñar, para calcular, hasta los más simples, los obreros que con una carretilla acarrearon allí los elementos para construir. Fueron entonces allí constituidos trabajadores, constructores para edificar. La obra del Señor Dios también permite de esta manera llamar a distintos hombres para edificar y de esa manera formarlo como hijo de Dios. Y el llamado de Dios, que es glorioso, hermoso, en beneficio, llega al hombre estando en una condición quizás no apta para ser hijo de Dios. Allí, sin embargo, ha alcanzado la misericordia de Dios y Dios ha llamado a un hombre que no le entiende, que no le conoce, pero Dios se ha revelado a través de ello. Y de esta manera empieza a formarlo, a edificarlo, a construir en ese hombre un hombre útil para la obra de Dios, para su servicio. Un hombre que sea provechoso, una mujer que sea provechosa en la obra del Señor. De tal manera que está en nuestro conocimiento que Dios llama a hombres para hacerlos una nueva criatura, dotarlos del conocimiento y todos estos talentos y dones que Él da para la edificación de la obra. Pero reconocemos que de esta manera el hombre es sacado del mal de un mundo pecaminoso. Es allí llamado de un mundo que ha errado la vida de Dios, ignorando todas estas cosas. Y por eso cuando tenemos hoy día esta enseñanza para este domingo, y dice el sentimiento del apóstol, que es el sentimiento del Espíritu Santo, que habla: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, poniendo allí un atajo, una norma, para establecer una nueva vida. Y por ello que es corriente que nosotros conversemos de la vieja criatura y de la nueva criatura, del hombre que es hecho nuevo, cambiado, transformado. Cómo Dios lo va cambiando y transformándolo, haciéndolo allí un hombre que sea útil para la obra del Señor, dotándolo de esta constitución que Dios hace para que el hombre sea útil a esa obra bendita. Pero tenemos que reconocer que allí no hay un cambio inmediato del hombre. El que es recién llamado de parte de Dios, allí desconoce toda la voluntad de Dios,
desconoce la forma de vida, desconoce la ley de Dios, que Él no ha estado nunca allí abierto porque nadie le ha enseñado por su dureza, principalmente por la dureza de su corazón. Por eso que el apóstol dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniéndole entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces nos damos cuenta que el llamado de Dios tiene un propósito, es apartarlos de la vida del mundo que no contribuye, sino por lo contrario destruye lo que es verdadero, lo que allí levanta, lo que Dios ha establecido en su palabra. Por ello que bendecimos al Señor cuando usted y yo hemos sido llamados. Pero por cierto, cada día el Señor nos va enseñando, nos va podando como ese que está a cargo allí de la arbolera, de árboles que son frutales, pero que allí se podan, se ordenan, se desinfectan, se riegan para que puedan producir una buena producción de frutos. Dios permite en esta voluntad gloriosa que el hombre que ha sido llamado, traído del mundo pecaminoso a este camino bendito, empezar a perfeccionarlo, a limpiarlo. Y por ello que es la orden de Dios y nos guardamos, ¿no es cierto?, ese sentimiento hermoso que hay en la parábola del hijo pródigo, cómo llegó que estaba perdido, muerto, estaba destruido, pero sin embargo el Padre lo recibió y ordenó la limpieza para él, el ordenamiento, la ordenanza que él era poniendo, restableciéndolo a una nueva vida. Es por ello que la recomendación del apóstol es ahora para nosotros los creyentes en el Señor. Y digo, ¿no es cierto?, no tan solo de aquellos que llevamos algunos días en este Evangelio bendito, sino también los más nuevos, aquellos que son recién llamados, para que haya este sentimiento hermoso que el Espíritu Santo nos habla, que es una orden del Señor cuando dice que ya no andéis como los otros gentiles. Nosotros éramos gentiles, andamos en esa vida de los gentiles, corriente común, como es la vida del mundano, como es la vida de aquel que no conoce a Dios. El mundo en que vivimos actualmente tiene una vida, una forma de ser, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a cómo Él se ha desarrollado y ha llegado cada día. Y como Dios dijo en principio que el hombre era inclinado hacia el mal. Y el hombre no busca por naturaleza hacia el bien, lo bueno, lo que es correcto, sino por su naturaleza pecaminosa va hacia el mal. Por eso que la orden es de Dios para todos nosotros como iglesia, como hijos de Dios que nos ha llamado a este conocimiento. El Señor nos pone una orden y dice, y digo y requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Por ello que es normal que en nuestras iglesias, en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, es cuando el Espíritu Santo toma para exhortarnos allí, para apartarnos nosotros de todo mal, de todo lo que contamina, todo lo que destruye, porque en la vanidad de la mente del hombre se va metiendo cada día ese mal. Así es la vida de los gentiles. Pero usted y yo hemos sido llamados a este camino bendito, donde cada día nuestra mira debe estar puesta en el Señor, en el camino de Él, en la ley de Dios, en los mandatos de Dios. Cómo Dios ha ordenado todas las cosas, porque Dios ha hecho bien todas las cosas. El hombre lo ha desordenado, el hombre lo ha destruido. Cierto, ha tenido aliados el hombre. Y bien decimos nomás lo que dice la Escritura, que en nuestra vida espiritual tenemos enemigos. Primero, el mundo. Segundo, Satanás, el diablo. Y tercero, nosotros mismos, la carne. Y alguien dijo, ¿no es cierto?, que el mayor de ellos es nuestra carnalidad. Porque si bien es cierto, el mundo está allá, el diablo está allá, pero la carne está con nosotros. La forma de vida, los sentimientos, la vanidad de la mente del hombre que se ha inclinado hacia el mal, que no ha entendido, lleva entonces a buscar un camino que no es correcto. Pero en buena hora el Señor enseña, doctrina y pone estas palabras tan gloriosas como una orden, que ya no andéis como los otros gentiles.
Por eso que su vida y mi vida ya no la es como los mundanos. Ya no es como esos gentiles que no han conocido a Dios, que no saben de Dios, conocen solamente en el mundo, donde ellos tienen un entendimiento entenebrecidos, por supuesto, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muchas veces el Señor golpea la puerta y hay un corazón duro que no abre la puerta y sigue el hombre en esa misma vida y no puede reconocer a Dios, no puede reconocer la vida ordenada, sino que allá en su desenfreno, cada día allí se va contaminando más, destruyendo más, pecando más, y agrega la palabra del Señor, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ese es el mundo que tenemos, el mundo gentil que tenemos actualmente, alrededor de todos nosotros. Pero bendigo y alabo a Dios que usted y yo hemos sido apartados para este mundo glorioso, espiritual, para allí ser enseñados, adoctrinados, apartándolos Dios de ese mundo de maldad. Y por ello que Dios ha puesto una orden que en nuestras mentes y en nuestros corazones debe estar siempre. Nosotros no somos para este mundo, no somos allí para vivir una vida de este desorden. Y yo digo, Jesús con su evangelio no ha venido a quitarnos la vida, sino que Dios ha permitido que tengamos por intermedio de Él vida en abundancia en el Señor. Y si Dios nos muestra ese camino, no estamos pensando ni tampoco haciendo que se nos entienda esta palabra, que vamos a tener una vida de puro sacrificio. No, sino una vida de paz, de tranquilidad, en el orden que Dios nos ha entregado. Y de esa manera tener lo que allí Dios nos ha dado para disfrutar de la vida, en comer, vestir, allí tener una vida de matrimonio, una vida allí de hombre, de mujer en el Señor, que en esa manera estemos las cosas como Dios las ha ordenado y no tengamos que allí entrar ese camino como nos habla la palabra del Señor, de los cuales con la dureza de aquellos corazones, dice la palabra del Señor, los hombres van teniendo cosas tan difíciles, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, y eso es lo que vemos hoy día en el mundo, en que el mundo gentil ha perdido la sensibilidad, y para ellos las fiestas, o como conocemos los chilenos, los carretes, las diversiones, las orgías, y cuánto desmane hay en la vida. Y vemos que como el mundo así la hace y la ha entendido, yo digo en el comentario, son los mejores negocios materiales que el mundo tiene, que distrae de esa forma y siembra males allí. La pornografía es allí un medio donde da dinero a los hombres y por ello que sigue adelante, avanzando, y a través de los medios, de las comunicaciones, todas estas cosas se van esparciendo cada día. Pero usted y yo, Dios nos sacó de ese mundo. Y por eso que tenemos que tener en nuestras mentes allí que Dios nos llamó para buscar santidad, dejar aquella vida vieja de la vieja criatura, y que hoy día Dios lo ha dado un camino glorioso para buscar la santidad, el amor del Señor, porque somos hijos de Dios y el cuerpo de Cristo allí tiene que cada día ir creciendo. Nacimos pequeños allí. En nuestras iglesias se usaba mucho antiguamente, hoy día no entramos en aquel camino, porque allí encontramos miembros adherentes, otros miembros probando, otros miembros en plena comunión, un orden interno de la disciplina de la iglesia o de cada iglesia. Pero eso muestra en el sentido que el hombre es pequeñito, como el niño que va recién a la escuela, al kinder, y va creciendo y van enseñándole, y va cursando cursos mayores hasta que llegan a terminar allí una enseñanza superior. De esa manera se transforma en un profesional que tienen allí un diploma, un cartón que los muestra que han pasado una época. En la iglesia del Señor espiritualmente es igual. Estamos pequeñitos y Dios nos va enseñando cada día. Pero ¿cuál es el fin de la enseñanza de la Escritura? Que lleguemos a una altura, a una estatura, como nos habla la palabra del Señor.
a la medida de Cristo el Señor. Y por eso digo en los versículos siguientes, cuando habla esta palabra al Señor, leo de corrido: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. No tengo duda que usted de estas palabras reconoce, y por amor a los pequeños, los menores, a veces no desglosamos, pero usted tiene que haber entendido que el hombre ha perdido toda esa sensibilidad y está en medio de las lascivias del desorden más grande que el hombre puede hacer en su vida íntima. Sin embargo, Dios permite de esa manera sacarlo, enseñarlo, educarlo, y pone en nosotros este sentido, esta orden, que ya no tenemos que andar esa vida porque ya Dios nos ha sacado de aquello y hoy día nos ha puesto en el camino bendito del Señor. Y agrega más la palabra del Señor: más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo es para nosotros allí la plantilla maravillosa, gloriosa, en que en forma perfecta nos ha mostrado el camino de paz, de tranquilidad, de vivir con Dios siempre en el orden y los mandamientos que Dios ha establecido. Usted está siendo llamado para esta bendición, para vivir una vida nueva en el Señor. Por eso todo sentimiento que viene a la mente, los pensamientos, usted no los crea, vienen los pensamientos, pero usted tiene la oportunidad de rechazar todo mal pensamiento, porque hoy día está allí gobernado por un espíritu distinto, que no es el espíritu del mundo, sino que es el espíritu de Cristo el Señor, con un ejemplo maravilloso de Cristo el Señor. Por eso que Él nos manda, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos creciendo a esa medida, a esa estatura, porque bien hemos oído en Él. Dice un versículo: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Y por ello que Dios no nos abre una puerta en que la iglesia tenga que buscar allí lo que hace el mundo, los gentiles, sino que nosotros estamos llamados a mirar a Cristo el Señor, a andar por el camino. Cierto es que allí la puerta es estrecha o angosta, estrecho y angosto el camino, pero ese es el camino que Dios nos ha destinado, y por eso nos sacó de ese mundo para esta verdad maravillosa. Por eso cuando miramos a Cristo, que es perfecto, porque es el Cordero perfecto, de ahí están de más los sentimientos humanos que han creado, ¿no es cierto?, filmes o películas. Allí algunos, como un título famoso que se dio atrás, La última tentación de Jesús. Jesús siempre fue tentado, no tan solo allí de Satanás el diablo, pero Él venció toda tentación, todo mal, y se conservó santo, puro, como Dios lo había hecho, para darnos un ejemplo maravilloso para que los creyentes, o que hemos sido llamados a este camino, imitemos al Señor. Y como dice el famoso himno, imitar a Jesús debe ser siempre nuestro afán. Oír de Jesús, esa debe ser nuestra vida. Y agrega la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En ello no podemos eludir que sin el conocimiento de Dios andamos en esa pasada manera de vivir, mala, pero que Dios lo ha llamado para que hoy día tenga una nueva vida, una vida en el Señor, para que sea un hijo verdadero en el Señor, una hija verdadera del Señor, que ya no pueda andar como los gentiles en la vanidad de su mente, sino que las cosas tienen que ser ordenadas, guardadas, y de esa manera enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, dándoles ejemplo en todo, para que allí haya un pueblo de Dios que se reconozca, ha sido llamado, y cómo está dispuesto a obedecer al mandato de Dios para no andar como los gentiles. Y agrega la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y agrega el versículo último: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de verdad. Dios le ha dado a usted una nueva vestimenta, y Dios tiene preparado trajes hermosos
para que el hombre se despoje de aquella vieja vestimenta, harapienta, como un hombre recibió, sacar aquellos vestidos y poner el mejor vestido. Dios ha permitido de esta bendición poder darle una vestimenta espiritual, y usted está vestido como hijo de Dios que pertenece a este camino, que ya no anda como los gentiles, ni en la atracción allí buscar en el mundo una satisfacción carnal, sino que buscando en el Señor una esperanza de vida, una tranquilidad espiritual para servir a Dios. Dios le bendiga a usted. Bien dice la confirmación de esta enseñanza respecto a ese viejo hombre: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hoy día usted es una nueva criatura y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire usted, ya usted ni yo no estamos renovados, pero nos vamos renovando de cada día. Y si bien es cierto, nuestro cuerpo exterior se va desgastando de día en día, no obstante el interior se va renovando de día en día. Nuestro cuerpo exterior va terminándose, pero nuestro cuerpo interior se va creciendo espiritual hasta llegar a la altura, a la medida de Cristo el Señor, que es la medida perfecta de todo varón que Dios tiene ordenado. Por eso que de esta manera tenemos que ir renovándolo hasta que lleguemos a ese día, si el Señor nos permite, a esa perfección. Sean de bendición estas palabras para usted, y permita usted pensar que usted fue llamado a este camino bendito, y hoy día, siendo hijo de Dios, mirando al Señor, confiando en Él, tiene que mirar que ahora es un hijo de Dios que pertenece y que santidad ha sido llamado. La Escritura que sin santidad nadie verá al Señor, dice ella. Por ello que usted está llamado a luchar contra todo aquello que es malo, con todo lo que contamina, para que tenga una vida santa de acuerdo a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo tome dominio de cada uno de nosotros, y el fuego del Espíritu Santo queme todo mal, toda maleza, y tengamos una vida purificada ante el Señor. Sean de bendición estas palabras, y para el que vive sea toda honra y toda gloria. Quiero invitarle que oremos por ella y pidamos una bendición al Señor por lo que el Señor nos ha entregado. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto nos ha concedido estos minutos a la luz de tu palabra, que nos enseña y nos da una orden, que no debemos andar allí como los demás gentiles que no conocen a ti, Padre, sino que hoy día tenemos que andar en este camino nuevo, cuando tú ya nos has despojado de la vieja criatura y nos has hecho un nuevo ser, Señor, para servirte a ti. Permítenos, Señor, cada día ir creciendo en esta gracia hasta que lleguemos a la estatura que tú nos tienes designado, Señor, a esta mira gloriosa que es Cristo el Señor. Bendígala, Señor, y bendiga en este día a todos nuestros hermanos profesores, todos aquellos que han aprendido esta enseñanza. Y danos tú esa fuerza para que en esta tarde podamos reunirnos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Ruego toda esta bendición para todos nosotros, en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermanos.